Hay nombres que no necesitan presentación, porque basta con pronunciarlos para que la memoria haga el resto. Adela Noriega es uno de esos casos raros en la historia del espectáculo latino. Una estrella que lo tuvo todo: fama, éxito, admiración, titulares. Y que, aún así, eligió desaparecer. No por escándalo confirmado, no por una caída pública, no por un final televisado, sino por una decisión que, con el paso del tiempo, se convirtió en misterio. Si creciste viendo telenovelas, probablemente recuerdas aquella época en la que Adela aparecía en pantalla y el país se detenía. La televisión mexicana vivía su edad dorada. Las noches familiares, las lágrimas compartidas, los amores imposibles, los villanos inolvidables. Y en medio de todo eso, estaba ella. Su mirada intensa, su presencia elegante, su capacidad de transmitir vulnerabilidad sin perder fuerza. Una protagonista que parecía real incluso cuando el guión era exagerado. Pero entonces, de pronto, el silencio. En una industria donde la exposición es casi una obligación, Adela hizo lo contrario. Se fue. Y mientras otros se reinventaban con entrevistas, realities o redes sociales, ella cerró la puerta, como si el brillo tuviera un precio demasiado alto. Y ese gesto, que pudo parecer simple, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. La actriz que todos recuerdan, pero que nadie vuelve a ver. Desde ese momento, su vida dejó de ser solo vida y se transformó en especulación. Porque cuando una figura pública desaparece sin explicación contundente, el público no se conforma con el vacío. Lo llena con teorías, con sospechas, con rumores, con dicen que, con historias a medias. Y lo más inquietante es que, con el paso de los años, muchas de esas dudas han resistido el tiempo. ¿Por qué se alejó? ¿Fue decisión propia o fue empujada? ¿Protegía algo? ¿O protegía a alguien? ¿De verdad se retiró para siempre? ¿O solo quería vivir sin que el mundo la devorara? Y en este relato que te atrapa poco a poco, no vamos a inventar lo imposible. Vamos a hacer algo más inquietante. Revisar lo que se sabe, lo que se insinuó, lo que nunca se negó del todo. Y cómo Adela, sin decir demasiado, terminó dejando señales. Porque hay silencios que dicen más que una entrevista. Su biografía, oficialmente, tiene la estructura clásica del éxito mexicano. Una mujer con carisma, belleza y disciplina que se abre paso en un sistema exigente. Sus grandes proyectos la llevaron a convertirse en una figura imprescindible de la pantalla, especialmente en los años en que las telenovelas viajaban por toda América Latina, España y más allá. Pero mientras su carrera crecía, también crecía algo más: la presión, el peso de ser un símbolo, el control sobre su imagen, la sensación de estar viviendo una vida que ya no le pertenecía del todo. Cada mirada, cada rumor, cada foto, cada silencio se amplificaba. Y en algún punto, Adela dejó de ser solo actriz. Se volvió un tema, una pregunta constante. Y ahora, a medida que el tiempo la acerca a esta cifra que en el espectáculo suele convertirse en marca, casi 60 años, la conversación vuelve con fuerza. No porque ella haya regresado oficialmente, sino porque hay momentos en que el pasado reaparece como una ola. Y lo que muchos sospechaban durante años no es solo una teoría romántica o un chisme. Es algo más humano, que su retiro no fue una casualidad, que detrás hubo cansancio, decisiones profundas, quizá dolor, y una verdad que jamás se dijo completa. Antes de seguir, te lo digo claro, lo que viene no es un ataque, no es morbo fácil, es una reconstrucción emocional y periodística del fenómeno Adela Noriega. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esta historia sigue provocando escalofríos, incluso décadas después, porque cuando el público cree que ya lo vio todo, el silencio de una estrella puede convertirse en la revelación más fuerte. Y ahora sí, vamos a entrar en el corazón de la historia, la carrera que la llevó a la cima, y la vid
vida que comenzó a pesarle más que el éxito. El camino de Adela Noriega hacia la cima no se sintió como un golpe de suerte, sino como una construcción cuidadosa. En la televisión mexicana, sobre todo en los años de mayor consumo masivo, el éxito no era solo cuestión de belleza. Se trataba de presencia, disciplina, magnetismo. Y ella lo tenía. Adela no parecía una actriz interpretando una emoción. Parecía alguien viviendo dentro de la escena. Sus proyectos se volvieron conversación nacional. Cada nuevo papel confirmaba lo mismo. Adela era el rostro que conectaba con el público, especialmente con esa audiencia que buscaba heroínas que sufrieran, pero que resistieran. Mujeres golpeadas por el destino, pero no derrotadas. Y eso, en la cultura televisiva de entonces, valía oro. A nivel industria, el contexto era claro. México exportaba telenovelas como si fueran una lengua universal. Y en ese escenario, Adela no era solo protagonista. Era un sello. Un nombre que daba garantía de rating. Un rostro que, en las tardes y noches, entraba a millones de hogares, como si fuera parte de la familia. Sin embargo, cuanto más grande era el éxito, más evidente se volvía un fenómeno. La vida privada dejó de pertenecerle. Los medios no solo hablaban de su trabajo. Querían saber con quién salía, qué hacía fuera del set, si tenía pareja estable, si pensaba casarse, si quería hijos. Y cada respuesta incompleta era combustible. Lo curioso, y aquí comienza la tensión real, es que Adela jamás alimentó el espectáculo de su intimidad como otros lo hacían. No parecía disfrutarlo. No se presentaba como celebridad. Se presentaba como actriz. Y en una época en la que los paparazzi se convertían en hábito, ella representaba un tipo de estrella cada vez más rara, la que no negocia su vida personal por cámaras. Pero el público no sabe vivir con no sé. El público se obsesiona. En México y fuera de México, su nombre empezó a circular unido a rumores de relaciones, historias sugeridas, versiones no confirmadas. En un ambiente donde un comentario en un programa de espectáculos podía convertirse en realidad al día siguiente. Adela fue víctima y protagonista involuntaria de un juego peligroso. Si no lo niegas, la gente lo cree. Si lo niegas, la gente sospecha más. Y mientras su carrera se mantenía sólida, el ruido alrededor de su vida íntima se iba elevando como una presión invisible. Porque una mujer famosa, en aquella época, tenía una narrativa prediseñada. Éxito, boda, familia, hijos, entrevistas. Pero Adela no siguió ese guión social. La pregunta se repitió durante años, como un eco. ¿Por qué no se le conoció una vida sentimental pública? ¿Qué protegía? ¿A quién evitaba? ¿Qué no quería que el público viera? Y aquí hay un detalle importante. Cuando un artista se vuelve demasiado amado, también se vuelve demasiado vigilado. Adela se convirtió en una figura que generaba algo más que admiración. Generaba pertenencia. Para muchos, ella era nuestra. Y eso es peligrosísimo, porque lo nuestro parece tener derecho a entrar en su casa. Y si una persona intenta recuperar su privacidad, el mundo lo interpreta como sospecha. En los sets se decía que era profesional, exigente, enfocada. En pantalla, cada escena se sentía como confirmación de que tenía una profundidad emocional distinta. Pero fuera de la pantalla, la construcción mediática insistía. Había algo guardado, algo que no quería contar, algo que el público intuía. Y entonces llegaron los años en los que su nombre ya no se pronunciaba solo por sus proyectos, sino por el misterio. Y ese misterio, lentamente, empezó a pesar más que cualquier papel protagónico. Porque hay un punto en el que la fama ya no te impulsa, te encierra. Adela estaba en la cima. Y sin embargo, si miramos con frialdad lo que ocurrió después, parece que la cima fue también el borde del precipicio. Y es aquí donde la historia se vuelve más íntima, más emocional, más humana. La etapa en la que el éxito se mezcla con una decisión silenciosa y con una pregunta que se volvió legendaria. ¿Quién era realmente Adela Noriega cuando se apagaban las cámaras?
Cuando se habla de estrellas del espectáculo, casi siempre se comete el mismo error. Se cree que la vida privada es un extra que viene incluido con la fama. Como si el contrato dijera, te haremos famosa, pero a cambio el público podrá entrar a tu intimidad. Y quizá por eso el caso Adela Noriega se siente tan potente incluso hoy, porque ella fue lo contrario a ese modelo. En el imaginario popular, la figura de Adela se quedó congelada en el tiempo. La protagonista perfecta, el rostro intacto, la mirada intensa. Pero la vida real no se congela. La vida continúa. Y lo que el público no veía, lo imaginaba. Las especulaciones sobre su vida sentimental no comenzaron por un solo evento, sino por una acumulación. Mientras otras actrices compartían romances, noviazgos públicos o matrimonios ampliamente comentados, Adela mantenía una línea firme. Silencio, distancia, control. Eso, en lugar de calmar, encendió. Porque en el entretenimiento, si un artista no habla, otros hablan por él. Con el paso de los años, su nombre fue relacionado con historias amorosas que se contaban a medias. Se dijo, se comentó, se rumoreó. Y aunque muchas versiones nunca tuvieron confirmación directa, funcionaron como humo constante alrededor de una figura que parecía intocable. Y aquí aparece el núcleo emocional del asunto. No se trataba solo de saber con quién estaba. Se trataba de algo más profundo. El público quería saber si Adela tenía una vida normal. Si amaba, si sufría, si estaba sola, si había elegido el retiro por amor, por dolor o por cansancio. Porque cuando un artista desaparece, el público siente una pérdida. Y como toda pérdida, exige una explicación. Y la familia es otro punto delicado. Mientras algunos rostros públicos muestran a padres, hermanos, hijos, fotos caseras, celebraciones, Adela se volvió un territorio cerrado. Eso alimentó la percepción de que estaba escapando de algo, aunque tal vez solo estaba defendiendo lo básico, su derecho a existir sin testigos. Pero hay algo que pocas personas se atreven a decir. Para una figura femenina famosa, la presión es diferente. La industria suele exigir juventud eterna, perfección eterna, disponibilidad eterna. Y cuando el tiempo avanza, el juicio se vuelve más cruel. No importa cuánto talento haya, importa cuánto encaje con el deseo del público. Adele, en ese sentido, era una anomalía, porque su imagen quedó ligada a una era idealizada, y eso se transformó en una trampa. Cualquier aparición posterior sería comparada con el mito, y entonces llegó el punto de ruptura, su retiro. No un retiro anunciado con conferencia, ni una despedida dramática, ni una gira final. Fue más bien una ausencia prolongada, y cuanto más duraba, más crecía el culto alrededor del misterio. En paralelo, comenzaron a circular historias de pistas, supuestas apariciones, reportes no confirmados sobre dónde vivía, teorías sobre si estaba en México o fuera del país, versiones sobre negocios privados, vida tranquila, anonimato elegido. Algunas son imposibles de comprobar, pero el hecho de que existan demuestra algo. Adela no solo fue famosa, fue inolvidable. Y en ese terreno, donde la verdad y el rumor conviven, lo más interesante es lo que se mantiene consistente. Adela parecía querer alejarse del ruido, no del público. Como si amara lo que hacía, pero no soportara lo que venía con ello. Y aquí entra un elemento clave: el peso emocional de una carrera que exige sonreír cuando no se puede, estar bien cuando se está rota, responder cuando se quiere callar. El precio de ser personaje incluso fuera de la pantalla. Si algo sospechábamos todos, no era un chisme específico. Era una intuición colectiva. Que Adela se cansó. Que Adela se protegió. Que Adela eligió sobrevivir. Pero entonces, ¿por qué ahora vuelve el tema con tanta fuerza? ¿Por qué la conversación se reactivó? ¿Por qué la gente siente que admitió algo? Porque en el fondo,
La historia no es sobre una telenovela. Es sobre una mujer que se negó a vivir bajo lupa. Y lo que viene en el siguiente no es una escena inventada. Es el momento en que el misterio se vuelve clímax, cuando el silencio deja de ser ausencia y empieza a aparecer mensaje. Hay una frase que se repite una y otra vez cada vez que el nombre de Adela Noriega resurge. Finalmente admitió lo que todos sospechábamos, y ahí es donde todo se vuelve más fuerte. Porque esa idea no se refiere necesariamente a una entrevista formal o a una confesión televisada. Se refiere a algo más contemporáneo, más sutil, más inquietante. El momento en que el público interpreta una señal como confirmación. Porque en estos tiempos, una sola frase atribuida, un comentario en medios, una fuente cercana, una reacción mínima, puede provocar un incendio. Y con Adela, el incendio siempre está listo, porque el misterio nunca se apagó. La pregunta central es esta: ¿qué es lo que todos sospechábamos? Durante años, se han repetido 3 grandes ejes de sospecha: que se retiró por el desgaste emocional y la presión mediática, que decidió vivir su vida lejos del ojo público, priorizando privacidad y paz, que su silencio era una manera de proteger su identidad real, más allá del personaje que el mundo construyó. Y si lo miras con frialdad, esas 3 sospechas no son escandalosas. Son humanas. Pero aquí viene lo más potente. En el mundo del espectáculo, lo humano casi siempre se interpreta como secreto. Adela se convirtió en el espejo donde el público proyectó obsesiones. El regreso, la reaparición, la verdad oculta. Y cada cierto tiempo, el tema estalla de nuevo porque hay algo que no ha cambiado. Nadie ha logrado reemplazar el vacío que dejó. Y entonces, el silencio se vuelve una declaración. En periodismo de espectáculos, una ausencia prolongada genera un fenómeno. La persona deja de ser noticia por lo que hace, y se vuelve noticia por no hacer nada, por no aparecer, por no hablar, por no dar una explicación. Y eso crea un mito peligroso, que la estrella debe explicarle su vida al público. Pero a casi 60 años, lo que se percibe como una admisión podría ser, en realidad, la confirmación de algo que se entendía desde hace tiempo. Adela no se fue por falta de éxito. Se fue porque el éxito no le devolvía la paz. Y aquí ocurre el clímax emocional. Si lo piensas bien, Adela no tuvo un final trágico público. Tuvo un final silencioso. Un final donde la protagonista no muere en pantalla, no cae, no se destruye. Simplemente se escapa. Y eso, en la narrativa humana, es brutal. Porque se siente como una ruptura con el guión cultural. El mundo espera que una estrella permanezca, que siga entregando, que se siga exponiendo. Y Adela dijo, no. Y esa es la verdad que duele admitir como audiencia. No era nuestra, nunca fue nuestra. Lo que todos sospechábamos es que ella no estaba desaparecida por accidente. Estaba desaparecida por elección, por defensa, por instinto. En una industria donde la juventud es moneda, donde la imagen se explota hasta que se rompe, Adela tomó una decisión radical: quitarse de en medio antes de que el sistema la devorara. Y ahí está el golpe final. No fue el público quien la abandonó. Fue ella quien se negó a pertenecerle al público para siempre. Si hay algo que la historia de Adela revela, con crudeza y con elegancia, es esto. Hay estrellas que brillan tanto que el mundo las quiere consumir completas. Y pocas sobreviven. Adela sobrevivió retirándose. Y mientras los años pasan, ese retiro deja de ser un misterio y se vuelve una enseñanza silenciosa. No porque ella lo haya explicado con palabras, sino porque su vida lo dijo con hechos. Y justo cuando crees que esta historia ya está completa, llega el último capítulo, donde todo se enlaza. Carrera, amor, familia, ausencia, mito y legado. Porque al final, el verdadero impacto no está en lo que Adela contó, sino en lo que provocó sin decirlo. Cuando una figura pública se retira,
El tiempo suele hacer dos cosas, o la borra, o la convierte en leyenda. Y en el caso de Adela Noriega, el tiempo hizo lo segundo. No la olvidó. La elevó. Su carrera quedó marcada por ese tipo de éxito que hoy parece casi imposible. El éxito total, el reconocimiento masivo, la conexión emocional con la audiencia. Sus telenovelas no fueron simples programas, fueron rituales. Fueron conversación de familia, lágrimas compartidas, frases repetidas, recuerdos que todavía viven en quienes crecieron viéndola. Pero lo que transforma su historia en algo excepcional no es solo su trayectoria artística, es su decisión final: retirarse sin negociar su privacidad. En términos de impacto, Adela se convirtió en una especie de símbolo moderno. El símbolo de la celebridad que no quiso convertirse en producto eterno. El símbolo de la mujer que dijo hasta aquí, sin pedir permiso. Y en una industria construida sobre la permanencia, eso es casi un acto de rebeldía. Ahora bien, cuando el público mira hacia atrás, inevitablemente revisa los tres pilares clásicos: carrera, amor y familia. En su carrera, Adela dejó una huella irrefutable. Fue protagonista cuando las telenovelas aún dominaban el continente. Y esa era no se mide solo por rating, sino por permanencia cultural. Las nuevas generaciones la siguen nombrando, buscándola, preguntando por ella. Eso significa algo. Su imagen no envejeció. Se convirtió en ícono. En el terreno sentimental, el misterio fue parte de la conversación durante años. Pero a estas alturas, lo más fuerte no es con quién estuvo, sino cómo eligió protegerse. Porque si algo demuestra su historia, es que la vida privada no se puede exigir. La vida privada no se cobra como factura, se respeta. Y la familia. La familia es el punto donde la audiencia suele querer humanizar al personaje. Saber si hay hijos, si hay pareja, si hay un hogar, si hay una vida cotidiana. Pero quizá el mensaje más honesto es aceptar que no lo sabemos y que tal vez no debemos saberlo, porque ahí entra la parte más madura de esta historia. El verdadero cierre emocional no está en descubrir un dato oculto, sino en entender el precio del espectáculo. Adela Noriega vivió lo que muchos sueñan: amor del público, fama, éxito, reconocimiento. Pero también vivió lo que pocos cuentan: el desgaste, la invasión, la presión, el ruido constante. Y si el título dice que admitió lo que todos sospechábamos, entonces la admisión más poderosa es esta: la fama puede ser una jaula, y hay quien prefiere perderlo todo antes que perderse a sí mismo. Hoy, su ausencia no se siente como un abandono, se siente como un recordatorio, como una prueba de que existe una vida fuera del espectáculo, como un límite marcado con firmeza. Hasta aquí. Y ese es su legado real, que incluso siendo una estrella gigante, eligió algo más raro que el éxito. Eligió paz. La historia de Adela no necesita un final trágico para ser intensa. Su intensidad está en la decisión, en la desaparición voluntaria, en el silencio como forma de control, en el misterio como consecuencia, no como estrategia. Y mientras el público sigue preguntándose dónde está, qué hace, con quién vive, la verdad más clara es esta: Adela sigue ganando el último capítulo sin aparecer en escena. Porque hay una forma de triunfo que no se aplaude con gritos ni alfombras rojas. La de quien se retira a tiempo y deja al mundo mirando hacia atrás, intentando entender por qué una estrella prefirió el silencio. Y quizá, solo quizá, eso era lo que todos sospechábamos desde el principio.